Nació en Ibiza en 1941. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Barcelona. Entre su actividad política podemos destacar el haber sido alcalde de su tierra natal, en Ibiza, senador por Ibiza y Formentera, diputado en el Congreso y portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Popular, vicepresidente de la Alianza Popular, miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea con otros países y también ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España en el periodo del presidente José María Aznar. En su actividad empresarial es presidente y fundador del grupo de empresas Matutes. Ha recibido, entre otras distinciones, el doctorado honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid, el doctorado honoris causa por la Universidad de Santiago de Chile. Es también miembro de la Real Academia Española de Ciencias Económicas y Financieras y miembro del Comité de Honor del Real Instituto de Estudios Europeos, entre otras. Ha recibido, entre otras también, más de 40 condecoraciones nacionales y extranjeras, entre las que podemos mencionar y destacar la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz de Oro de la República de Austria, la Gran Cruz de Orden al Mérito otorgada por el Presidente de la República de Italia y también la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, otorgada por el Presidente del Gobierno de España, entre otras. Actualmente es presidente de la Fundación Empresa y Crecimiento, miembro del Eurogrupo, miembro del Grupo Español de la Comisión Trilateral, consejero de BSHC, Balearia Horizon Financial Group y TUI. Su disertación esta tarde ante todos ustedes tiene por objeto presentar el caso ejemplar de España como un país que ha obtenido del turismo una actividad económica sustentable para mejorar su economía. Es quizá España uno de los pocos países que ha logrado hacer del turismo un motor de su economía, de su crecimiento, y en ello ha afincado su futuro. Hoy día España es líder en la captación de turistas a nivel internacional, y su caso es ejemplar para compararse con el de muchos otros países que pretenden alcanzar mejores espacios a través de la industria turística. Me complace darle la bienvenida y les pido a todos ustedes que recibamos con un fuerte aplauso a don Abel Matutes Juan. Sea usted bienvenido. Señoras y señores, queridos amigos, no se oye. Sí. ¿Ahora se oye? Sí. Bien. Señoras y señores, queridos amigos, es para mí un gran honor participar en ese foro internacional de turismo de Cancún como presidente de la Mesa Nacional de Turismo de España y además como empresario, colega de muchos de ustedes, para hacerles partícipes de cómo se fraguó el éxito turístico de España, cuál ha sido su desarrollo y cuáles son los desafíos del presente para trasladarles al tiempo mis reflexiones para México y el Caribe en general, por lo que pudieran tener de utilidad para ustedes. Y quiero empezar por combatir una falsedad que algunos están propagando, la supuesta contradicción entre turismo y conservación del medio ambiente. Como se verá, en pocas actividades existen en la vida tan compatibles a priori como el desarrollo sostenible con el turismo. Se trata de un sector intensivo en mano de obra, medianamente intensivo en capital, que produce relativamente pocas emisiones de CO2 y además promueve efectos beneficiosos sobre áreas en las que se asienta por cuanto contribuye a generar gran número de puestos de trabajo, mejorar las infraestructuras y, en consecuencia, la calidad de vida de la zona, aumentar la formación profesional y, por lo tanto, un desarrollo del capital humano y, además,
promueve, porque es exigible para que pueda prosperar y asentarse esa actividad, unas condiciones mínimas de seguridad jurídica, tanto en las personas como en las cosas, muy necesarias en los países emergentes, que es donde en general el turismo se asienta con más éxito. Y por ello se constituye por sí misma la actividad turística en un estímulo para avanzar más rápidamente hacia estas metas de seguridad jurídica y eficacia de la Administración. En definitiva, podemos concluir que, en general, en los países y regiones donde se ha asentado una actividad turística destacada, se ha producido una clara mejoría económica, social y de calidad de vida para la población y, en algunos aspectos, se ha mejorado la calidad medioambiental. Al respecto, yo quiero ponerles un ejemplo claro que he vivido personalmente. Cuando yo visité la República Dominicana en 1986 para comprar las fincas donde asentamos nuestros actuales complejos turísticos en Punta Cana, la renta per cápita del país estaba por debajo de los $600 anuales. 24 años más tarde, la renta per cápita de la República Dominicana supera los $7.000 y está entre los primeros países en nivel de desarrollo del subcontinente iberoamericano y caribe. Y ciertamente ello no se debe a que se haya instalado allí ni la Silicon Valley ni una fábrica de automóviles o de aviones. Se debe en exclusiva al desarrollo turístico de la isla, que además, en general, ha repercutido en una mejora no solo en la renta de sus habitantes y su nivel de ocupación, sino también de un gran desarrollo humano y, gracias a las infraestructuras que se han creado, de una mejora en la calidad de vida. La mayoría de ellas, de estas infraestructuras, por cierto, construidas por las propias empresas turísticas, dada la debilidad, sobre todo en aquellos años, de la hacienda pública dominicana. Yo no conozco la realidad de Cancún y de la Riviera Maya en aquella época, de aquellos años, pero me imagino que, salvando las distancias y las diferencias, el ejemplo que acabo de exponer es válido también para esta zona y para otras muchas zonas turísticas, como es el caso de España. Y muy brevemente, y solo en la medida en que pueda tener alguna utilidad para ustedes, quiero hacer unas consideraciones. El desarrollo turístico en España comienza en los primeros años 60 y, además del benéfico efecto macroeconómico para el país, le proveyó de divisas que le permitió modernizar su industria y disponer, por lo tanto, de divisas con que afrontar sus importaciones. Es evidente que produjo enseguida una clara mejoría, tanto en las condiciones como en la calidad de vida de los españoles. Y eso que ocurrió en España lo podemos hacer extensivo, en general, en distintos grados a todo el Mediterráneo, desde Marruecos a Túnez, pasando por Egipto, Turquía, la ex Yugoslavia, la propia Italia y Francia. Y el ejemplo es válido a sensu contrario, porque al mismo tiempo se observa que aquellos países de ese mismo entorno mediterráneo, por poner un ejemplo, que a pesar de sus inmensas riquezas naturales, como por ejemplo Argelia y Libia, no se embarcaron en la actividad turística, no solo no han visto mejorada su situación, sino que, por el contrario, han sufrido un agravamiento de sus problemas. Y, como les decía, ese ejemplo, en general, es válido urbi et orbi. Dicho esto, no es menos cierto, volviendo a España, que las claves que han sustentado
el crecimiento turístico español de los 60 y siguientes se están agotando y que una serie de amenazas están alterando de forma sustancial sus cimientos y amenazan su porvenir. Manifestaciones de este agotamiento son, entre otras, el desbordamiento inmobiliario y, en algunos casos, el abuso en la capacidad de carga integral de las zonas turísticas. Aquí yo veo con satisfacción, está limitado normalmente a entre 10 y 20 habitaciones por hectárea. En España se abusó, y hay zonas en las que hay más de 100 habitaciones por hectárea de un modo generalizado. Ello ha provocado el deterioro de algunos servicios públicos, el desgaste y obsolescencia de algunas zonas turísticas que por ello mismo atraviesan serias dificultades y ahora exigen costosas remodelaciones en formas de planes de oxigenación, de saneamiento, de disminución de la densidad. Todo este desequilibrio mencionado de densidades y servicios, acentuado en los últimos años y con el cambio climático a la cabeza, han hecho emerger en la sociedad una cierta conciencia de deterioro ambiental. Lo cierto es que hoy, en 2010, el turismo en España representa todavía más de 2 millones de empleos, 112.000 millones de euros de actividad económica, al orden de 150.000 millones de dólares anuales, un 10,7% del PIB en 2001, 10,5% en 2008, 10% en 2009, y nuestras fábricas son los espacios turísticos donde se realizan estas actividades. Es decir, no se trata solo del hotel y su entorno, se trata de los municipios destinos turísticos. Y por ello, la competitividad de la oferta de productos turísticos española la marca en gran parte el atractivo de los destinos en los que se ubican y no solo las condiciones competitivas a nivel individual de cada una de las empresas. Es el conjunto que representa el ayuntamiento, el municipio, el entorno, la densidad de carga y no la posible excelencia de un establecimiento en concreto. En este mismo escenario, la competencia mundial, en especial la de los destinos clásicos de sol y playa, crece sin cesar en base a una estrategia de mejores precios y menores costes con las que en España nos resulta difícil competir. Por ello, hoy resulta imperioso reinventarnos y, además, de un modo acelerado y progresivo en nuestras políticas y cambios del modelo de gestión de nuestra oferta, porque ahí está la clave, en cambiar la oferta y seguir siendo atractivos a pesar de que somos más caros y de que tenemos otros inconvenientes respecto de los países emergentes competidores. España puede y debe ser la nueva referencia mundial de cómo reinventarse en clave turística moderna. Y ello requiere de la máxima prioridad política por parte de los poderes públicos y el diagnóstico más realista y sin ambages de dónde estamos y saber cómo y hacia dónde nos conviene más ir para asegurar el máximo y mejor empleo y un nuevo ciclo de prosperidad sostenible para el conjunto del país. En estos momentos tenemos dos grandes retos en los que necesitamos el apoyo del Gobierno. A corto plazo, nuestro reto es salir de la crisis, pero no menos importante y no menos urgente es trabajar a medio plazo en productos más atractivos, más competitivos, en cómo ser más sostenibles, más rentables y generadores
de un mejor empleo y mayor prosperidad social cuando termine la crisis. Esa es la gran cuestión. Y lo que hemos podido comprobar es que el turismo quizá tarda más en entrar en crisis, pero también estamos viendo que tarda más en salir de la crisis, a diferencia de estos sectores, de otros sectores. Y eso es algo que tiene que tener en cuenta los que no están atravesando la crisis, justamente para poner las medidas para evitar encontrarse desbordados y sin margen de maniobra por una situación parecida. En la Mesa Nacional de Turismo que yo presido estimamos que en 2009 en el sector turístico se ha producido una pérdida de más de 100.000 empleos. Dicho esto, nosotros solicitamos una audiencia al presidente del Gobierno en la que quisimos indicarle que la urgencia histórica hace que debamos dar en estos momentos por finalizada la etapa de las palabras para pasar a la de los hechos. En esas condiciones es necesario un segundo factor, que es, por lo tanto, un nuevo y más estrecho marco de diálogo entre el sector público y el privado y una evolución de esquemas jurídicos que permita unas políticas transversales por parte de los distintos ministerios que faciliten una cooperación más fluida con el sector turismo. Y en este caso, naturalmente, hemos exigido que se mantuviera siempre el Ministerio de Turismo. Ese es un tema que ustedes han estado viviendo recientemente y conviene que lo tengan presente, porque es muy importante. Yo he estado 10 años en el Consejo de Ministros de la Comunidad Europea como comisario europeo, he estado después unos cuantos años también como canciller, como ministro de Asuntos Exteriores de España, y es muy diferente que los temas turísticos, industriales o cuales sean, te los plantee un colega tuyo que tiene tus mismas atribuciones, de tu mismo rango, a que te vengan de un subsecretario que, con todos los méritos, pues naturalmente no puede discutir de igual a igual con sus colegas. Y yo creo que ustedes han hecho muy bien y creo que nosotros les hemos apoyado sin pretender inmiscuirnos en temas internos de otro país al exigir que se mantenga en México el Ministerio de Turismo, porque eso es fundamental para que las causas justas que eleve el sector tengan su voz al nivel adecuado. En definitiva, además de ello, los empresarios que llevamos muchos años haciendo diagnósticos, reivindicaciones y planes de actuación, sabemos que no podemos hacerlo solos. Parte de nuestro compromiso debe ser precisamente luchar y obtener el apoyo del Gobierno y las administraciones públicas para combatir la crisis en el corto plazo y poner las bases de una renovada competitividad y otras actuaciones. Y para hacerlo es fundamental que previamente el sector privado esté cohesionado y unido entre los diferentes actores, porque si no puede hablar con una sola voz al Gobierno, tampoco tendrá éxito en sus reivindicaciones, por justas y acertadas que éstas sean. Y finalmente es necesario encontrar un compromiso entre respeto a la naturaleza y economía, sin el cual no solo no habría industria turística sostenible, sino que en el medio plazo no habría siquiera industria turística. Es necesaria, por lo tanto, la plena coordinación y colaboración de todos los sectores públicos y privados en la asunción de los compromisos y las realizaciones necesarias para alcanzar resultados relevantes a medio y largo plazo. España es ahora un país turísticamente maduro y si no hace
y no toma esas medidas, acabará siendo un país turísticamente crepuscular. Y eso sí que ya sería realmente no grave, sino gravísimo. No podemos pensar en seguir creciendo y aumentando indefinidamente el número de camas turísticas, pero sí podemos evitar que seamos una industria o que seamos un país turísticamente crepuscular. Para conseguir este objetivo España, y por lo tanto lo cuento aquí, porque México, que está lejos de ser turísticamente maduro y tiene grandes potenciales, es bueno que tenga los faros puestos en larga distancia para sortear los peligros y los obstáculos que otros países que han ido por delante en el tiempo pues están afrontando ahora. Eso es una gran ventaja. Y, por lo tanto, hemos de seguir apostando en España y evidentemente, también en México, por lo que llamamos el mainstream, la corriente principal, es decir, el turismo de sol y playa, que es el flujo principal. Pero, además, paralelamente, tiene que promocionar intensamente todos aquellos segmentos, especialmente los que comporten mayor valor añadido y que tengan más potencial de crecimiento, sobre todo fuera de temporada. Y aquí estoy pensando pues, en el turismo náutico, en los puertos deportivos, en el golf, también en el turismo rural, en el de convenciones y congresos, al que están ustedes apostando seriamente, en el turismo residencial, que es el que crea empleo y luego genera más gasto y más demanda a toda la industria auxiliar, restaurantes, bares, el comercio en general. Señor que finalmente decide comprarse un gran apartamento, una villa, y tiene un yate de 20 metros, ese señor crea 4 o 5 empleos para todo el año y ese señor gasta más él solo que 200 turistas en un hotel. Y ese es un tipo de segmento que hay que cuidar muy especialmente y hay que ser consciente. Y o ahora se ponen las bases o después es muy difícil llegar a tiempo, porque todo el mundo va detrás de ese turismo. ¿Ya? Se puede potenciar con un gran centro de convenciones el turismo de congresos y convenciones, pero hay que explicarle después al señor que hace la convención, que en general suele ser fuera de temporada, lo cual todavía, por lo tanto, es más destacable y más de agradecer el efecto de ese turismo. Luego hay que explicarle qué va a hacer después de las 3 horas o las 4 horas de reunión. Si puede jugar al golf, si puede ir a pescar, si tiene un turismo náutico, sí. Y luego, además, toda clase de segmentos, no necesariamente solo el de lujo, el de senderismo, el del cicloturismo, todos los segmentos. No se puede dejar ni uno, pero ciertamente aquellos que suponen un mayor valor añadido, que suponen más inversión y más creación de puestos de trabajo, tienen que tener la prioridad. En definitiva, aquí, en España, yo estoy haciendo este discurso ya hace 2 años. Y bueno, ya empiezan ahora a hacerme caso. El sector ya está levantado. Las autoridades también. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un ejemplo por delante. Cuando España emerge como gran potencia turística en los años 60, con hoteles de 250, 300 habitaciones, cobrando $10 pensión completa, pues los principales damnificados fueron todos los hotelitos de la Costa Azul francesa, la Riviera italiana, hoteles de 40, 50, 60 habitaciones, que cobraban 10 veces más y no se salvaban y no podían hacer frente a la competencia española. Y ellos se reinventaron justamente en esa línea. Si ustedes recorren esos 250 kilómetros que hay desde Marsella, ya abandonando Marsella, hacia la Riviera italiana y hasta Viareggio, verán que prácticamente, sobre todo en la Costa Azul francesa, Cala, puerto deportivo, Cala, puerto deportivo. Todas las montañas de atrás, un golf, otro golf, otro golf. Naturalmente, salvando las distancias y las diferencias, no creo que ese fuera el caso que tuviéramos que aplicar aquí, pero lo cierto es que aquellos hoteles que antes trabajaban
con pena 3 meses al año, más bien 2, están abiertos todo el año y ganan mucho más dinero que antes de la crisis. Supieron reconvertirse y aprovechar las ventajas de disponer de unas infraestructuras de una calidad de vida, y el turista que va allá está dispuesto a pagar más si tiene ese producto más sofisticado, de mayor valor añadido, que es el que desea. Y esos hoteles están llenos porque el señor que tiene un gran yate en la Costa Azul, por descontado, en invierno va a pasar los fines de semana, pero no se mete en el yate que está frío y con la humedad que le gotea. Coge el yate a las 11 de la mañana, se va a dar una vuelta, almuerza y a las 4 de la tarde está amarrado. Él va al hotel y, mientras tanto, da empleo a la gente y está llenando los hoteles. Y eso es un ejemplo. Siempre hay que salvar las distancias y adaptar las soluciones a las características de cada sitio, de lo que en España, en esos momentos, permitiría salvar básicamente el grueso del sector, y es lo que aquí yo creo que hay que empezar a pensar en crear un producto más sofisticado, porque al final yo veo al Caribe como un nuevo Mediterráneo. Y en ese Mediterráneo, del mismo modo que Francia llevó la voz cantante y fue el país que fue marcando la pauta y siempre con mayor beneficio que los demás, porque se lo supo ganar, pues yo creo que México está en una posición excepcional para llevar el liderazgo adelante de esa transformación progresiva que tiene que producirse también en el Caribe. Y repito, siempre salvando las distancias y las diferencias. En definitiva, voy a ser muy breve para terminar. No olvidemos que, además de todo eso, el turismo se produce en un tiempo y en una geografía determinada y necesita un marco energético apropiado. Desde luego yo les felicito porque creo que el marco energético de México es de los más avanzados del mundo. Tiene cosas que mejorar, pero dentro del Caribe, desde luego, es una excepción y podría competir con otros marcos energéticos de nuestro entorno. Necesita un marco fiscal apropiado, y ahí muchos gobiernos, en su afán recaudatorio, parecen olvidarlo, porque al final el IVA que pagan los turistas que nos visitan es un impuesto a la exportación que está creando un gobierno. Y no hay ningún gobierno tan loco en este mundo que sea capaz de poner un impuesto a sus exportaciones, excepto cuando es el turismo, que son exportaciones invisibles. Pero son exportaciones y al gravar eso está dificultando la competitividad del país. Eso es tan evidente que no necesita de más explicaciones. Y ahí hay que estar continuamente presionando a la Administración para que lo tenga en cuenta. Evidentemente, el tercer marco fundamental es el marco financiero. Si la inversión se produce en un país que tiene poco riesgo país, que es estable, que tiene seguridad jurídica, los tipos de interés que paga el empresario son notablemente inferiores a las inversiones, a los intereses que pagan las inversiones en países más inestables y sin la seguridad jurídica en las personas, en las cosas, en el propio comportamiento de la Administración. Yo creo que aquí también México tiene todas las capacidades y todo el potencial para liderar esa progresiva mejora de marcos, especialmente en la zona del Caribe. En definitiva, señoras y señores, queridos amigos, no quiero cansarles y por ello no voy a extenderme más. He reducido incluso algunos aspectos ya más técnicos de mi intervención. Solo quiero decirle que es evidente que España, además de la crisis financiera y global y de las amenazas medioambientales que afectan a todo el planeta, tiene que afrontar una crisis propiamente española que va a obligar a nuestra economía a un ajuste doloroso en el que no disponemos, como en tiempos pasados, de la capacidad de regular el tipo de cambio.
de nuestra moneda, ni el control de la política monetaria que está en manos del Banco Central Europeo para facilitar el ajuste. Eso antes, bueno, cuando un país era poco riguroso y se le iba el déficit de las manos y perdía competitividad, se imponía una devaluación del 20 o del 30%, ustedes también saben de esto, y bueno, se recuperaba competitividad a costa de perder capacidad adquisitiva, pero por lo menos se mantenía el trabajo. Cuando ya estás en una moneda fuerte, con una fuerte disciplina, como no tienes la posibilidad de devaluar, el ajuste a la nueva situación se hace de dos maneras, o bajando los salarios, lo que hoy en día es impensable, no hay sociedad que de repente le digas ahora vamos a bajar los sueldos un 25% a todo el mundo, que es lo que está pidiendo para España nada menos que el señor Paul Krugman, un gran economista americano, premio Nobel. Esto es imposible, la otra alternativa es el ajuste se hace destruyendo capacidad productiva, toda aquella que no resiste la competencia. Y naturalmente ese también es un procedimiento que implica muchísimo paro y también muy doloroso socialmente. Y el sector turístico no es inmune a estos peligros. Por eso les decía lo del IVA y todo lo que les he dicho. Muy al contrario, por todo lo que les acabo de exponer, se halla muy particularmente amenazado por esa situación. Ese sector, que representa el 10% del total de los empleos directos de la economía española, merece este esfuerzo por parte de todos. Y por eso yo, que llevaba, pues desde que me retiré de la política, tuve un infarto y dije, no, ahora ya me ocupo de mis cosas y de hacer la transición en mis empresas a mis hijos. Pues después de rechazar bastantes años este cargo, lo he aceptado ahora precisamente porque la situación es seria y es muy grave. Y por lo tanto, creo que merece este esfuerzo por parte mía y por parte de todos. Y la puesta en práctica de líneas de acción esbozadas hoy aquí, espero que le permitan a España, si finalmente se adoptan con la intensidad que yo quisiera, superar la crisis. Y le deben permitir a México mantener un sector turístico sólido, rentable, competitivo y capaz, por lo tanto, de resistir las turbulencias de la deslocalización industrial y de destrucción de empleo que están padeciendo otros países. Muchas gracias por su atención. El modelo que plantea España, el modelo que ha seguido este país, es muy interesante y desde luego no todo es aplicable para el caso de México, pero hay muchas cosas que se pueden aprender, sobre todo que España ha pasado ya por diferentes ciclos, de los cuales México en algunos casos está apenas atravesando por las fases iniciales, por lo tanto estamos aún a tiempo de poder aprender de ese modelo, tomar las pautas de aprendizaje necesarias y aplicarlas en nuestra propia realidad. Estoy seguro que este tema es de gran interés para muchos de ustedes y en este momento se abre un espacio, si esto no le resulta inconveniente a don Abel, para que pueda establecerse un diálogo y que cualquiera de ustedes, de los presentes, pueda plantear algunas preguntas a don Abel aprovechando su presencia. Debo decirle, don Abel, que se encuentran aquí líderes empresariales, también representantes de universidades, de centros de investigación y educación superior, por supuesto representantes de los medios de comunicación, empresarios, prestadores de servicios, y para todos resulta muy interesante lo que usted pueda compartir con nosotros, como ya lo ha hecho esta tarde. Se abre el espacio y si tuvieran ustedes alguna pregunta que hacer en forma directa, la señorita decana estará pasándoles el micrófono para que puedan dirigirse a don Abel Matutes en forma directa. Don Abel, una inquietud, una pregunta. ¿Cómo empezó el desarrollo de España? Tuvo una crisis muy fuerte y sabemos que a través del turismo es que ahora ocupa uno de los principales lugares en la economía mundial, principalmente de Europa. Esa es la primera. La segunda, ¿hasta dónde le ha afectado el que nosotros como mexicanos se visitaba mucho España? Con la
el cambio de valor de nuestra moneda nos sale mucho más caro ir ahora a España que en América. ¿Hasta dónde le afecta a España esta situación? El turismo empezó en España como ha empezado antes y después a todos los países que se han embarcado en esta aventura. Se daban unas condiciones de competitividad claras. En general, los países emergentes son los que resultan más atractivos y más baratos para el turista si además se dan otras condiciones, como que haya una estabilidad, condiciones de seguridad. Y en aquel momento, España, que estaba pasando por una sucesiva carrera de devaluaciones, impagos, políticas proteccionistas, estamos hablando del año 57, 58, 59, encarga un informe al Banco Mundial y el Banco Mundial les dice: miren ustedes, tienen que abrir su economía, tienen que situar la peseta en su valor real. Oficialmente había un cambio de 30 pesetas un dólar, la tienen que situar en los 60 pesetas el dólar, y política de apertura para evitar que en un momento dado una escasez de un producto provoque una inflación. Tienen que abrir su economía. Bueno, total, que teniendo unas condiciones competitivas por el bajo coste de vida, bajo nivel de vida en relación con nuestros vecinos, y aprovechando esa apertura al mundo del Banco Mundial y unas condiciones ya regulatorias de la economía, digamos, acordes con la OCDE, pues se daban todas las condiciones. Y fue un arranque espectacular, como lo han sido después los otros países emergentes. De hecho, si usted va a Turquía, ahora está viviendo un florecimiento parecido al que tuvo España en los 60. Y lo que ha pasado en los 80 y 90 en el Caribe en general ha sido un desarrollo similar. Si en algunos de esos países se hubiera dado un poco más de rigor en la administración, un poco más de seguridad jurídica, el éxito todavía habría sido mucho mayor. México, como ha sido más serio que otros vecinos, pues está aprovechando mejor ese buen viento. Y yo me he permitido dar unos cuantos consejos, no tanto porque lo hagan mal, sino para que vean a dónde lleva un simple desarrollo sin equilibrios y sin pensar en el largo plazo. Y en relación a lo de la moneda, pues es exactamente lo mismo, tanto en España como después en México, una economía que deja de ser capaz de competir, que ya no es competitiva. Bueno, tiene dos soluciones. Una es la devaluación, que genera también desequilibrios internos, porque automáticamente se pierde capacidad adquisitiva. La relación real de intercambio con tus vecinos, naturalmente, se deteriora en perjuicio tuyo, pero en cambio, por lo menos, mantiene el empleo y el país tiene una cierta sensación de prosperidad. Es falsa, pero es el menos doloroso, porque el otro sistema, si estás en una moneda fuerte o te niegas a devaluarla, pues como ha sido el caso de Argentina cuando quiso mantener a toda costa la paridad con el dólar, pues lo que ocurre es que al final se arruina la economía y todo el mundo se va al paro porque no hay actividad que resulte capaz de competir con las importaciones que vienen del exterior, a menos que, claro, todavía se quiera agrandar el error y entonces se cierra la economía y entonces es el desempleo y encima el hambre. Y hay algún otro país que está dando algún ejemplo de por el camino que en estos momentos se va. Por lo tanto, el papel de la moneda es fundamental, pero no hemos de olvidar eso, que la moneda no es más que un medio de pago y que en la medida en que tú quieras forzar su valor real, que es el que le da el mercado, pues te estás engañando a ti mismo, estás haciendo trampas en un solitario. ¿Era esa la pregunta, la segunda parte? ¿O quería usted que tocara algún otro aspecto en relación con el...
Es evidente que en la medida en que España mantenga una moneda muy fuerte, cuando su economía no se lo permite y que tendrá que hacer esfuerzos muy serios para recuperar competitividad, pues uno de los inconvenientes que tiene España es que ahora recibe menos turistas mexicanos. Por esa razón. Pero no tiene remedio eso, evidentemente. Lo que tiene que hacer México es seguir siendo muy productivo, muy competitivo y verá revalorizar su moneda y España acabará siendo barata. ¿Qué se requiere para que México sea maduro en materia turística? Y en segundo lugar, debido a que forma a veces es fondo, ¿cuáles son las señales o qué significado les dan a ustedes las señales de una Secretaría de Turismo que pues, tiene problemas en su estructura? Estuvo a punto de desaparecer. Problemas en su estructura, estaba en temor por desaparecer y vemos todavía señales de liderazgo endeble. O ¿cómo lo ven ustedes? ¿Esto minimiza o retrasa la inversión? Exactamente el problema de estructura que pueda tener la Secretaría de Turismo solo me llegó a través de mis directores aquí, pues la reacción que había tenido el mundo turístico, a la que nos asociamos también todos los empresarios españoles reclamando que se mantuviera el Ministerio de Turismo. Y no sé más del tema, pero desde luego no me extrañaría que el ministro de Turismo tenga problemas con sus colegas, porque es que eso pasa en todos los gobiernos, pero con el Ministerio de Turismo y con el ministro de Exteriores, porque yo siempre le pido más al ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda siempre me quiere dar menos. Por lo tanto, también el ministro de Hacienda tiene problemas conmigo, pero eso forma parte del debate que existe en el seno de cada gobierno, ¿verdad? Y no sé que haya otros problemas y, por lo tanto, no le puedo contestar. La primera parte de la pregunta se refería a... Una relación importante y en el Caribe mexicano es la primera inversión. Esto no desalienta la construcción de hoteles. No, me parece que la primera parte se refería a lo de ¿qué le falta México. a México para madurar turísticamente hablando? Como mencionaba Sí, que pero es que quizá no lo he expresado con bastante matiz. Cuando yo he dicho que España era un país turísticamente maduro y que México todavía no lo era, no me refería a que los empresarios no sean maduros y tan eficaces como los españoles o más. No, me refería al proceso de país en desarrollo creciente. País maduro quiere decir que ya estabiliza su crecimiento y país crepuscular quiere decir que ya pierde empleo y que ese sector empieza a no ser competitivo. Por lo tanto, no tengan ninguna prisa en ser país maduro. ¿Entiende lo que no es para alegrarse? Es una demostración de que el país ya no está en condiciones de seguir creciendo. En ese sentido, económicamente, se dice que un país está maduro. Y, por lo tanto, ojalá esté muy lejos México de la madurez turística, ¿no? En este sentido lo decía. No estoy hablando de madurez política o intelectual, no. Es una madurez no deseable, en pocas palabras. Y está lejos precisamente porque todavía tiene muchos potenciales que desarrollar, pero tiene que evitar caer en los errores que han podido ver en otros que les han precedido. Esa es la cuestión. Perdón, ¿sería entonces lejos de la vejez como destino turístico? Claro, mucho más de la vejez, claro. Cuanto menos maduro, menos viejo, seguro, porque antes de llegar a viejo tiene que pasar a ser maduro. Y después tercera edad, y después llegas a viejo, si llegas. Quería preguntarle en relación a la experiencia española, en términos de lo que usted comentaba, de su evolución, y la forma en la que España y la industria hotelera, en particular española, modifica su estatus cuando en los 70s hay un control muy importante, tengo entendido, de las mayoristas, en particular alemanas e inglesas, y controlan la oferta turística de España. ¿Cómo evoluciona esto? ¿Y cuál es el desenlace? O sea, ¿cómo es que 10 años después, en 86, cambia esta situación de manera tan dramática? La segunda pregunta es, en el contexto europeo y mundial,
hay una tendencia a tener una mayor participación de unas pocas empresas, incluidos los tour operadores, como TUI, por ejemplo, pero hay otros, Globalia también está interesada, y además la presencia de algunas instituciones financieras muy importantes y muy grandes, como Carlyle, por ejemplo, que está en Globalia. ¿Cuál? Carlyle. Carlyle. ¿Qué piensa usted de esa condición de las finanzas internacionales en las que el turismo está siendo ahora un objeto de apetencia, por lo menos? Gracias. Pues yo veo con mucha simpatía que Carlyle esté metida en un tour operador. Y ojalá el Banco de Santander, del que soy miembro del Consejo de Administración, también se metiera en otro. Porque uno de los problemas que tiene el turismo es que muchas veces los tour operadores asumen unos volúmenes de riesgo que les superan. Y si viene una mala temporada y no llenan los aviones, pues cada año vemos que se dan quiebras y suspensiones de pago de los tour operadores y al final quienes la pagan son los hoteleros que se quedan sin cobrar sus créditos. Por tanto, cuanto más reforzada financieramente esté esa industria tan fundamental de la tour operación, pues tanto mejor. Es verdad que eso comporta un cierto peligro porque ya hay algunos tour operadores que tienen tanta fuerza que se podría pensar que disponen de una cierta capacidad de dominar o de manipular el mercado y de introducir prácticas oligopolísticas. Por ejemplo, hoy el mayor tour operador del mundo, de larguísimo, es la TUI. Ya la conozco bien porque también soy miembro del Consejo de Administración y accionista. Y lo cierto es que es de las pocas inversiones que no me da un duro, me da pérdida. O sea que al final tanto dominio del mercado pues no les sirve para ganar más dinero. Y es que estamos en un sector que es tan ágil, tan flexible, en el que se producen tantos cambios, que por muy fuerte que esté posicionada una compañía de tour operación, al final el mercado es el mercado y no lo controla. Fíjese que además, en apoyo de estas ideas y de cara a que seamos más optimistas en el futuro, pues ha aparecido Internet y eso ha sido un cambio total de los mercados y de la actuación de los consumidores, y entonces han aparecido nuevos mediadores, han aparecido las compañías aéreas low cost y un señor se planifica sus vacaciones desde su casa, puede comprar a TUI por Internet, pero también puede comprar el viaje a la TUI solo avión o a cualquier otra compañía de low cost y puede ir a cada uno de los hoteles del mundo y pedir precios y según la temporada se los dan más baratos, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que finalmente miedo de que entremos en una situación de monopolio o ni siquiera de oligopolio no tengo ninguno. Cada vez es lo contrario, más disperso, y lo que convendría es que hubiera unas mínimas condiciones para evitar esos accidentes de recorrido que cada año tenemos que afrontar la quiebra de 3 o 4 tour operadores y unas enganchadas de unos cuantos cientos de miles de dólares, por decir poco. En relación a lo que usted está platicando, nosotros como tour operadora mayorista aquí en México nos hemos asociado con una red de agencias de viajes en España que más aproximan unas 600, 700 agencias de viajes. Su punto de vista, ahora sí en respecto con México, nosotros somos nuevos en este negocio de unirnos a redes de agencias de viajes. Son dos negocios que teóricamente podrían ir por separado. Lo cierto es que en el pasado aquellos touroperadores que estaban apoyados en una red de agencias de viajes propias o afiliadas simplemente a una franquicia, aunque no fueran suyas, pero que vendían sus productos en base a tener unas condiciones especiales,
es un ejemplo que cada vez ya se da menos, por lo que decíamos antes, porque muchas agencias de viajes, ante la competencia que representa Internet, se han visto obligadas a cerrar, porque no pueden pagar empleados, no pueden pagar el alquiler de un local, cuando buena parte de sus clientes ya hacen las reservas directamente. Y eso se da en mayor medida, y la prueba la tenemos, que las propias turoperadores que tienen grandes redes de agencias de viajes, igual que muchos bancos, están cerrando aquellas sucursales que ya no les son rentables, precisamente como consecuencia del propio incremento de la productividad, la transparencia y la facilidad para contratar que ofrece Internet. Por lo tanto, si eso en un momento dado era un peligro que se veía, es decir, aquí las grandes redes de agencias de viajes, los turoperadores que están montados grandes, van a disponer de una situación monopolística y además el pobre agente de viajes que va solo lo va a tener más difícil, es lo contrario. Lo que es difícil es mantener una red ya de agencias de viajes como tal, y siempre es importante, si un turoperador tiene la ventaja de que un 40% de las ventas o un 50% de sus ventas lo consigue a través de su propia red, pues en general eso le da una ventaja. Pero al propio tiempo cada año se ve obligado a ir saneando esa red e ir eliminando las que ya pierden dinero y depende más del mercado, del agente de viaje individual o del señor que contrata directamente por Internet, con el turoperador o directamente con el hotel. Es eso, por ahí van los tiros. Muy bien, pues le agradezco a don Abel Matutes Juan por su presentación muy ilustrativa acerca del caso español, que él conoce a la perfección, y el haber compartido sus experiencias con nosotros ha sido muy, muy ilustrativo. Le agradezco también por la oportunidad de que hayamos podido vislumbrar las oportunidades que existen para México como un país que quiere crecer y avanzar en el ámbito del contexto internacional en materia turística. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y a los organizadores por su amable invitación. Adiós.